0,50 más 2 veces el tirante de 0,32 por la raíz de 1 más 0,30 al cuadrado, dándonos un perímetro de 168 metros. Ahí. Ya tenemos nuestros datos de área y perímetro, tenemos nuestros datos de caudal y el dato de la pendiente. Simplemente es hacer un reemplazo de datos. Entonces sería 0,191 a las 5 tercios por la pendiente, ya está en decimales, 0,025 a la 0,5 a la 1 medio o a 0,5 es lo mismo. El caudal de 0,01 por el perímetro. 1,168 elevado a la 2 tercios. Y es de calcular eso. Entonces sería 0,191 elevado a la 5 tercios por la pendiente elevado a la 0,05 por el caudal o sobre el caudal por el perímetro. Y resultándonos en un coeficiente Rusyad n igual a 0,028. 28,6. Y el coeficiente rugosidad es adimensional, no tiene unidades. Y ese sería el resultado del ejercicio. Entonces, pasamos a otro ejercicio. A un ejercicio distinto, se podría decir. No más complejo, pero es un poco distinto. Se tiene una alcantarilla cuadrada instalada como se muestra en la figura. Si el lado del cuadrado es de 1 metro, calcular sus dimensiones. Sus dimensiones cuando el tirante normal es de 1,2 metros. Este vendría a ser nuestro tercer ejercicio. Y ahí les grafico el cuadrado. Ya. Entonces, más que cuadrado vendría a ser un rombo, o bueno, un cuadrado en diagonal.
Ahí sería nuestro tirante. Este sería nuestro tirante Y, que Y vale 1,2 metros. El ejercicio nos decía que el lado del rectángulo tiene una medida de 1 metro. 1 metro. Y nos pedía hallar sus dimensiones, es decir, área, perímetro, radio hidráulico y el ancho superficial o el espejo del agua. En este caso, el ancho superficial vendría a ser este, acá, el espejo de agua. El área no se refiere al área de figura, ¿no es cierto? Podríamos calcular aquí 1 por 1 y ese sería el área, ¿no es cierto? Entonces, no tendría ningún sentido. Sería el área mojada. Entonces vendría a ser todo esto de aquí adentro. Lo mismo, cuando se refiere al perímetro, también se refiere al perímetro mojado, es decir, esta zona de acá. Esta zona. Entonces, vamos a hallar el área y el perímetro mojado para esa sección de una alcantarilla. Entonces, primero comenzamos dibujando o hallando las dimensiones, porque aquí solamente tenemos como dato nuestro tirante y el lado del el cuadrado. Entonces debemos de hallar más datos, ¿no es cierto? Entonces, en función de Pitágoras, vamos a ir hallando los demás datos. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, solamente he graficado una cuarta parte del rectángulo o del cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, esta parte de acá, ahí, para hallar lo que vendría a ser los demás datos. El lado, la hipotenusa, tiene un valor de 1 metro. Estos lados de acá los podemos llamar L mayúscula. Y acá vamos a tener nuestro tirante. A este de acá lo vamos a llamar H, una H minúscula. Y este pequeño lado de acá vamos a llamar L. Y este lado de acá lo vamos a llamar X. Ya está. Entonces, todos esos datos debemos de hallar en función de nuestro triángulo que acabamos de dibujar. Entonces, para hallar esos datos, simplemente se usa Pitágoras. La hipotenusa, ¿qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa o es el cuadrado de la hipotenusa va a ser a la sumatoria de los cuadrados de los catetos, ¿no es cierto? Así, nada más. El cuadrado de 1 sigue siendo 1, sumamos esos dos, L2 o 2L cuadrado. Ahora, despejamos L y nos va a dar que es L es igual a la raíz de 1/2. O lo que podemos hacer sería intentar racionalizar. Distribuimos la raíz de 1 es 1,
Y no podemos dejar la raíz abajo, ¿no es cierto? Entonces racionalizamos. L va a venir a ser raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos el valor de L y el valor total de la altura del rectángulo, que lo vamos a llamar, aunque sea H mayúscula, y H mayúscula no va a ser más que 2 veces L, ¿no es cierto? Tenemos H mayúscula y reemplazamos. Y nos va a dar que H mayúscula va a ser igual a la raíz de 2. Ahí. Ahora, debemos hallar las dimensiones de este pequeño triángulo. Para ello, hemos comenzado por el H mayúscula, ¿no es cierto? Si nosotros restamos o hacemos una sumatoria, H mayúscula va a ser igual a H minúscula, que vendría a ser este pequeño espacio que sobra, más nuestro tirante Y. Entonces, despejando el H minúscula, vamos a tener que es el H mayúscula menos el tirante. Y H mayúscula es igual a raíz de 2 menos el tirante 1,2. Aquí creo que lo he puesto un medio. 1,2. Entonces, ya tenemos el dato del H minúscula. Lo calculamos. Raíz de 2 menos 1,2. Nos va a dar que el H minúscula es igual a 0,214. Sí, 214 metros. Ahora hacemos, para hallar el X minúscula, una relación de triángulos. Pero como L es igual, o el cateto adyacente es igual al cateto opuesto, son los mismos, entonces H va a valer igual que X, o X va a valer igual que H, ¿cierto? Lo mismo. O expresado de la siguiente manera, que podría ser X sobre H va a ser igual a L sobre L, ¿no es cierto? L sobre L se simplifica, 1, 1, X va a quedar igual a H, lo mismo. Demostrado entonces que X es igual a H. Entonces ya tenemos nuestro dato de X minúscula. Y finalmente, para hallar todas las dimensiones del pequeño triángulo, hallamos L minúscula, que vendría a ser igual con Pitágoras, X al cuadrado más H al cuadrado dentro de raíz. Reemplazamos datos, que vendría a ser 2 veces 0,021, y esto está al cuadrado dentro de raíz. Entonces, raíz de 2 por 0,214, todo esto elevado al cuadrado. Y nos da que L minúscula es igual a 0,303 metros. Listo. Entonces ya tenemos todas nuestras dimensiones halladas en función de nuestro triángulo que acabamos de dibujar. Ahora, nos dice el ejercicio, hallar las dimensiones, pero del canal, o sea, el canal mojado. ¿No es cierto? Acabamos de hallar dimensiones
que nos servían para calcular eso. Entonces, para hallar el área, comenzamos primero. Vamos a poner acá. Área mojada del canal, que vendría a ser el área del rectángulo menos el pequeña área o la pequeña área del triángulo o del espacio vacío. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener que el área mojada va a ser igual a 1 por 1, 1, menos el área del triángulo, que no es otra que base por altura sobre 2. En este caso la base va a ser T, ¿no es cierto? O el espejo de agua. Y T va a ser igual a 2 veces X, ¿no es cierto? Es como si lo alargáramos acá. O para ilustrarlo mejor, vamos a dibujar un triángulo aquí. Un pequeño triángulo ahí. Ahí. Este vendría a ser nuestra X. Y este sería nuestro espejo de agua T o nuestra base del triángulo. Este vendría a ser nuestra pequeña H. Y hallamos esa área vacía del triángulo. Base, hemos dicho que es 2 veces H, o perdón, 2 veces B, entonces va a ser 2 por 0,214, si no me equivoco. Sí, 214 por la altura, que es igual a 0,214 sobre 2. Simplificamos el 2 y vamos a tener que el área mojada va a ser igual a 1 menos 0,214 al cuadrado. Y nos va a dar un área mojada de 0,954 metros cuadrados. Ahí está. Ahora el perímetro. El perímetro no es más que la suma de los lados. Lo mismo, va a ser 4 veces el lado mayor. En este caso le hemos llamado L a otro lado. Vamos a llamar solamente 1. 4 veces su lado 1 del cuadrado, ¿no es cierto? Menos las L's del triángulo vacío. 2 veces L minúscula. Entonces, el perímetro va a ser 4 menos 2 veces L por 0,0303. Sí. Dándonos un perímetro mojado de 4 menos 2 por 0,303. Y obteniendo un perímetro de 3,394 metros. El perímetro mojado. Ahí está. Ahora, como dice todas sus dimensiones, debemos de hallar también su radio hidráulico. Y el radio hidráulico se calcula con la siguiente fórmula, que es el área sobre el perímetro. Entonces vamos a tener que el radio hidráulico va a ser igual a 0,954 sobre 3,394, dándonos un resultado para el radio hidráulico de 0,281. Esta fórmula del radio hidráulico es válida para cualquier sección de canal. ¿Ya? Esta es la fórmula básica. En el formulario, aquí ya nos da algunas ya
despejadas o reemplazadas. Por ejemplo, sección rectangular para el radio hidráulico, si se dan cuenta, es área sobre perímetro, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula base para el radio hidráulico es esta, área sobre perímetro. Y por último, el espejo de agua, que hemos dicho que el espejo de agua iba a ser este pequeño, o la base de este pequeño triángulo vacío, ¿no es cierto? El espejo de agua o ancho superficial. Y no es más que 2 veces X minúscula, ¿no es cierto? Entonces va a ser 2 por 0,214, dándonos un espejo de agua de 0,428 metros. El radio hidráulico también en metros. Espejo de agua en metros, área en metros cuadrados, perímetro en metros. Ahí está. Entonces, una vez hallado el espejo de agua, ya tendríamos todas las dimensiones para este canal o esta alcantarilla con una sección cuadrada. Ya. Entonces, pasamos a otro ejercicio más. Por si acaso, si tienen alguna duda, pueden interrumpir en cualquier rato. Igual les voy a pasar, les voy a dar un tiempo para que saquen capturas, porque creo que la página esta no deja pasar en PDF. Les podría pasar la pizarra, pero tendrían que crearse una cuenta para Microsoft. Un momento, por favor. Siguiente. S igual a 0,01 metros sobre metro. ¿Ya? Y inciso B. En cuanto aumenta el caudal, si la pendiente fuera el doble. Entonces vamos a tomar prestados los datos del anterior ejercicio para que no sea tan tedioso volver a calcular lo mismo. Ya. Del anterior ejercicio ya teníamos básicamente todas las dimensiones, ¿no es cierto? Sacamos datos. Vamos a tener de este ejercicio coeficiente de rugosidad n de 0,015, una pendiente para el inciso A de 0,01. Para el inciso B va a ser el doble, ¿no es cierto? La pendiente va a ser 2 veces 0,01. Ya. El área y perímetros vamos a tomar prestados del anterior ejercicio. Vamos a tener un perímetro de
3,394, un área de 0,954 metros cuadrados. Perímetro en metros. Y esos serían los datos necesarios para Manning, ¿no es cierto? La figura va a seguir siendo la misma. La podemos copiar o simplemente la asumimos que es la misma figura. Escribimos nuestra ecuación de Manning. Ya. Y si tenían duda de la ecuación de Manning, porque en literaturas o en libros utilizan la otra ecuación, ¿no es cierto? Que es 1 sobre n por el área por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. ¿Ya? Desde la anterior clase ya había explicado, se utiliza esta o esta, cualquiera de las dos. Pero no lo utilizo esta otra porque tenemos que calcular el radio hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué calcular el radio hidráulico si podemos directamente reemplazar los datos? Como bien les había dicho anteriormente, el radio hidráulico se calcula con el área y el perímetro, ¿no es cierto? Entonces es agregarle un paso extra a la ecuación. Entonces lo que se quiere es minimizar el tiempo de ejecución de la ecuación. Entonces, para eso se utiliza la ecuación de Manning un poco más optimizada, se puede decir. Entonces, pero es válido usar cualquiera de las dos. Pueden usar cualquiera que les guste, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos datos y hallamos el caudal del inciso A. Caudal 1 sobre n, 0,015, por el área, que ya tenemos el dato, sobre el perímetro, elevado a la 2/3, por la pendiente de 0,001, elevado a la 0,5 o a la 1/2. Se halla el valor del caudal. Entonces va a ser 0,954 elevado a la 5/3 por la pendiente de 0,01 elevado a la 0,5 sobre nuestra rugosidad por el perímetro elevado a la 2/3. Y resultándonos en un caudal de 0,863 metros cúbicos sobre segundos. Este sería para el inciso A. Para el inciso B nos dice qué pasaría si el caudal, o perdón, si la pendiente fuera el doble. Entonces al multiplicar nos saldría que la pendiente del inciso B es 0,002, nada más. Entonces en la misma ecuación, para el inciso B, hallamos un caudal, lo optimizamos un poco más, por la pendiente nueva, 0,015 por el perímetro a la 2/3. Y el caudal del inciso B vendría a ser
de 1,220 metros cúbicos sobre segundo. Y nos dice en cuánto aumenta el caudal. ¿Ya? Entonces hay que ver el porcentaje que aumenta. Entonces sería de hallar una diferencia del caudal, el inciso B menos el inciso A, diferencia de caudal, la diferencia de caudal cero 357. Y el porcentaje que aumenta simplemente es una regla de 3 simple, ¿no es cierto? Vendría a ser por 100 sobre nuestro caudal mayor. Y vendría a aumentar en un 29,26%. Listo, los dos incisos. Ya. Y entonces, un ejercicio más. Ya. Se tiene un canal de sección circular de diámetro de igual 2 metros, un tirante normal y igual 0,5 o 1,5 metros, un coeficiente de rugosidad n igual 0,010. Determinar el caudal, no, perdón, determinar la pendiente del canal para que fluya un caudal de 10 metros cúbicos sobre segundo.
Este sería nuestro ejercicio 5 de un canal circular. Ya, vamos a tener entonces un canal circular. Ahí nos vemos. Nos dice que el tirante normal, en este caso, vamos a suponer que este es el centro y el tirante normal, a ver, está por encima. Ahí. Este es nuestro diámetro, nuestro tirante normal de 1,5, diámetro de 2 metros. Otros datos que nos da el ejercicio es el coeficiente n de 0,10 y el caudal de diseño de 10 metros cúbicos sobre segundo. A ver, vamos a dibujar esto de acá. Ya. Ahora, a diferencia de los anteriores ejercicios o de otras formas de secciones, para las secciones circulares se calcula, eh, la calculadora se calcula en radianes, ¿ya? Entonces, antes de proceder a hacer sus ejercicios, siempre deben de recordar que su calculadora debe estar en radianes, ¿ya? Entonces, para proceder a hacer el ejercicio, siempre deben recordar que únicamente para secciones circulares se calcula en radianes. Luego de que acaban de hacer el ejercicio, tampoco se olviden de poner su calculadora en función normal, ¿no es cierto? Porque después del examen o después de algún ejercicio, lo pueden dejar su calculadora en radianes y luego hacer algún otro examen y los resultados van a cambiar. Ya. Lo mismo entonces. Debemos de hallar para este ejercicio la pendiente. Nos pide hallar la pendiente. Como hallamos la pendiente, lo mismo que en anteriores ejercicios con Manning. 1 sobre n por el área a las 5 tercios sobre el perímetro a las 2 tercios por la pendiente al 1 medio. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra incógnita, la que debemos de hallar. Tenemos como dato el caudal, tenemos como dato el n de Rusia, pero no sabemos el área y tampoco sabemos el perímetro. ¿Ya? Entonces, procedemos a calcular primero estos datos. Entonces, para área y perímetro, ahí está, en el formulario. Y en el formulario también les dice que tienen que usar radianes. ¿Eh? Entonces,
me llevo esto. Las fórmulas. Ahí tenemos entonces donde este va a ser nuestra área, perímetro, radio hidráulico y ancho superficial. Radio hidráulico y ancho superficial. Entonces, ¿por qué se usa en radianes? Porque el ángulo interno que se forma entre, digamos, los radios con la superficie del agua y el ángulo interno, ese ángulo interno se calcula en radianes y por ende todas las demás fórmulas también se debe trabajar en radianes, ¿es cierto? Porque todas las fórmulas llevan el ángulo interno que se forma en esos radios, ¿ya? Vamos calculando entonces primero este ángulo que se forma, porque si ven, es necesario para todos los ejercicios. Por ejemplo, para el área, que el área es igual al diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo que se forma menos el seno del ángulo también que se forma. Entonces, antes de hallar el área, debemos de hallar el ángulo que se forma en esos radios. Entonces, primero tenemos el ángulo, que es 2 veces el arcoseno de 1 menos 2 veces el tirante normal. En este caso es un dato de 1,5 por el diámetro de 2 metros. Simplificamos esto con esto y tenemos como resultado, ya está en radianes, 2 arcoseno de 1 menos 1,5. Ya hemos simplificado el 2 con el 2 y solo nos queda 1,5. Igual a 189. Y esto está en radianes. Ya tenemos el ángulo que necesitábamos, ahora procedemos a calcular el área. El área es igual a el diámetro, 2 al cuadrado sobre 8, y el ángulo que acabamos de calcular, menos el seno del mismo ángulo. Dándonos un área mojada de 2 al cuadrado sobre 8 por el ángulo interno menos el seno del mismo ángulo. Dando como resultado un área de 2,528, pongamos, metros cuadrados. Ya. Y nos falta el perímetro. El perímetro no es más que el ángulo sobre 2 por el diámetro. Reemplazamos esos valores. 4,189 sobre 2 por el diámetro de 2. Simplificamos esto con esto, resultando en un perímetro de 4,189 metros. Ya. Entonces ya tenemos los datos de área y perímetro, ya tenemos caudal y rugosidad. Ya tenemos básicamente todo
para poder calcular la pendiente de este canal para que fluya el caudal de diésel. Voy a llevar esto para abajo. Ya. Entonces, despejamos caudal por la rugosidad por el perímetro a 2/3 sobre el área a las 5/3. Debemos de hacer desaparecer ese exponente en fracción, elevamos a ambos términos al cuadrado, simplificamos el exponente de la pendiente, ese va a ser igual a el caudal, 10 metros sobre segundo, 10 metros cúbicos sobre segundo, el n que era 0,010 por el perímetro de 4,189, ahora quiero la 2/3, elevado a la 2/3 sobre el área de 2,528 elevado a las 5/3. Todo esto elevado al cuadrado. Y calculamos ese, la pendiente. Y ya para calcular Manning, ya no es necesario tener la calculadora en radianes. Lo pueden poner de nuevo en decimales. Entonces va a ser el caudal de 10 por la rugosidad por el perímetro sobre el área. Y todo eso elevado al cuadrado. Y dándonos una pendiente de 3,068 por 10 a la menos 3 metros sobre metros, con lo que vendría a ser igual a 0,0037 metros sobre metros. Así. Ahí está. Entonces, con este último ejercicio, le dejaremos ahí nomás a la clase y la siguiente clase vamos a seguir repasando ejercicios más complejos. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? O les voy a pasar. Traten de hacerse una cuenta de Microsoft para que puedan revisarlo con más calma. Entonces, eso es todo. Buenas noches.